Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, mis hermanos, en este viernes de la tercera semana del tiempo ordinario. Hoy presentamos al Señor nuestra fe, nuestro camino de fe y sobre todo también nuestras intenciones, nuestros difuntos. Ana Mercedes Mora, Sor Celia, Luis Alejandro Valderrona y también los esposos Roberto y Esther Cabrera. También presentamos a salud, los enfermos David José, Máximo Díaz González, Jeremías Sánchez, Ramona Minaya, Fabián Valdés y una familia que está con COVID-19. Con estas intenciones y las nuestras, presentémonos humildes ante el Señor, reconociendo primeramente que somos pecadores. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos, de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, recordad aquellos días primeros, cuando recién iluminados soportasteis múltiples combates y sufrimientos, ya sea cuando os exponían públicamente a insultos y tormentos, ya cuando os hacíais solidarios de los que así eran tratados. Pues compartisteis el sufrimiento de los encarcelados, aceptasteis con alegría que os confiscaran los bienes, sabiendo que teníais bienes mejores y permanentes. No renunciéis pues a vuestra valentía, que tendrá una gran recompensa. Os hace falta constancia para cumplir la voluntad de Dios y alcanzar la promesa. Un poquito de tiempo todavía, y el que viene llegará sin retraso. Mi justo vivirá de fe, pero si se arredra, le retiraré mi favor. Pero nosotros no somos gentes que se arredra para su perdición, sino hombres de fe para salvar el alma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: el Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. El Señor es quien salva a los justos. El Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos. Si tropieza no caerá, porque el Señor lo tiene de la mano. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva porque se acoge a Él. El Señor es quien salva a los justos. Aleluya, aleluya, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a las turbas:
El reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto se mete la hoz porque ha llegado la siega. Digo también, ¿con qué podremos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bien, seguimos todavía con la lectura hermosísima de la carta a los Hebreos. Ya estamos a punto de llegar. Mañana ya estamos llegando al hermosísimo capítulo 11, donde comienza a describir la fe y toda la multitud ingente del Antiguo Testamento que por la fe actuó respondiendo a Cristo. Aquí, antes de entrar en ese punto, está pidiendo a los lectores de la carta que no se desanimen, que no pierdan la esperanza. Es tan fácil hundirse en los tiempos de dificultad, cuando hay persecución, cuando hay problemas, cuando hay coronavirus, cuando hay pandemia, cuando hay toque de queda, cuando hay dificultades con los negocios, en el trabajo y en todo, y en la familia, cuando hay enfermedades en la familia, cuando hay enfermos, cuando hay muertes. Es tan fácil desanimarse. Y por eso el Señor aquí está pidiendo a través de la carta a los Hebreos que renueven la fuerza, que sean valientes, que no se dejen desanimar y que tengan la constancia para poder cumplir la voluntad de Dios. Dios premiará al justo, Dios premia al que permanece. Dios dará un premio definitivamente al que es capaz de poner su confianza en Él y aún en medio de la adversidad ser fuerte, ser valiente y poner toda la confianza en Dios. Cuando las cosas van en contra, es tan fácil cuando van a favor. Es tan fácil decir yo creo cuando estoy en una vida cómoda, cuando todo va bien, cuando no tengo ninguna adversidad, cuando todavía nadie me molesta, cuando nadie es obstáculo para mí. Es tan fácil decir yo creo en la bonanza, en el bienestar. Pero cuando viene el tiempo difícil, cuando vienen las dificultades, cuando el Señor me interpela, cuando el Señor me invita a salir de la zona de confort o cuando hay problemas, es allí donde se demuestra quién es el que tiene fe y quién es el que no. Vemos nosotros a los apóstoles cómo están en la barca y cuando están en la barca y comienza a desatarse la tempestad, comienzan a gritar, comienzan a tener miedo. Se levanta el Señor y les da un rapapolvo, un reproche. ¿Por qué han tenido miedo? ¿Dónde está la fe? O sea, la fe y el miedo son lo contrario. Lo contrario de la fe no es incredulidad. Lo contrario de la fe es miedo. El miedo apaga la fe. El miedo hace que la confianza la haya puesto uno en uno mismo y cuando uno se hunde, uno se va con el miedo. Así mismito. Y por esto el Señor nos invita a que aún montados en la barca de los problemas, seamos capaces de saber que Él es capaz de parar y detener cualquier tempestad, cualquiera que sea, por dura que sea. De hecho, la tempestad mayor va a ser nuestra muerte. Y esa también es una tempestad que queda amainada con su muerte y su resurrección, con la Pascua que nos da a nosotros la esperanza también de, como el buen pastor y como el salmo del buen pastor, caminar por los valles de muerte y no tener ningún miedo, porque Él es el pastor y camina junto a nosotros. Qué importante es experimentar la cercanía de Dios. Para eso hay que invocarlo frecuentemente. ¿Cuánta gente cuando vienen las dificultades se olvida de Dios y comienza a pensar en lo que tiene, en el seguro médico, en los recursos que tiene en el banco y cosas por el estilo, los amigos que tiene en el gobierno y cosas por el estilo? Y no en el Señor, que es el que hizo todas las cosas. El Dios, en el único en el que podemos tener salvación y el único que es capaz de calmar cualquier tipo de tempestad, por fuerte que sea. Ese es el Señor.
Y cuando sabemos invocar al Señor, lo primero es importante porque entonces nosotros vemos que hay fe auténtica. Como pasó una vez, que una pareja de esposos que eran predicadores por el mundo entero, se dedicaban a predicar retiros. Pero la fe se demostró en ese momento. Después lo decían riéndose. Pero en ese momento parece que iban en un avión, venían de Miami para Santo Domingo, y el avión comenzó a echar para abajo así, de repente hizo un bajón así. Y la señora, que ahí dice el esposo, ahora que yo creo que mi esposa tiene fe, porque esa mujer cuando ese avión comenzó para abajo se puso de pie y se puso a predicar ahí delante de todo el mundo. Y la gente incluso con ese miedo se admiraron de la fe. Una mujer que de repente en ese momento, ella dice, yo no me conocía a mí misma, pero de repente un momento en donde veía, claro, cuando uno ve el avión para abajo, uno no se da cuenta si es que se está cayendo o qué, pero esa mujer ponerse de pie y tener esa reacción de confianza inmediata, es un signo de que se tiene una fortaleza enorme. Siempre el fuerte había privado de él. Él decía, yo soy el que me creía fuerte, pero ahora fue que yo vi que Elba es verdaderamente la mujer fuerte. Y esa fue la que se paró porque él dice que también se agarró así y se iba para abajo también. Pero ella fue la que se paró, así que a veces, en los momentos de adversidad, uno descubre quién es el que es verdaderamente fuerte en la fe. Y eso es cómico este momento, porque después lo contaban y bueno, pero a veces no es tan cómico cuando es un momento de dificultad auténtico y peligro real. Entonces ahí es donde se demuestra realmente dónde está mi fe y en quién es que yo he puesto mi confianza. A eso es que invita la carta a los hebreos, a los que están leyendo esa carta, invitándolos ahora a aumentar la fe. A partir de mañana va a comenzar a describir la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve. Va a comenzar el capítulo 11, el versículo 1. Y de ahí para adelante va a explicar, por la fe, todos los hombres y mujeres de Dios que a lo largo de la historia han sido capaces de confiar en Dios, comenzando por Abraham y de Noé y toda esta gente, toda esta multitud ingente de personas, Abel, y todos los hombres y mujeres justos capaces de confiar en Él, aunque no veían nada, no veían las cosas, pero que la fe es la certeza de aquello que no se ve. Si yo lo veo, es tan fácil. Ahora, si no lo veo, es que yo muestro la verdadera confianza que yo pongo en el Señor. Dios va actuando, tengo que tener fe, tengo que tener seguridad de que Dios actúa, de que Dios está obrando en mi vida y no tengo que tener ni miedo y tengo que tener confianza. Y para esto de confianza el Señor pone muchas parábolas de agrícolas, que son las parábolas de los campesinos, de aquellos que saben trabajar la tierra, tener paciencia, porque para trabajar la tierra hay que tener paciencia. Uno no puede poner la semilla y de repente esperar que salga de una vez. Uno tiene que irse a descansar, uno tiene que airear la tierra, uno tiene que ir regándola, uno tiene que esperar el tiempo adecuado para producir los frutos. Y así vemos nosotros la parábola del sembrador y muchas otras. Aquí hay dos parábolas. Una, la de un hombre que echa simiente en la tierra, semilla, y entonces duerme de noche y se levanta en la mañana y la semilla va creciendo. Él se fue a dormir porque él sabe que la obra no depende de él. La obra depende de una fuerza interior que hay dentro de esa semilla, que no está en él. En esa semilla ya está el retoño, ya está el tallo, ya está la flor y está la fruta ahí ya. Cualquiera que sea el fruto. Ya en la semilla hay una fuerza. En la simiente humana también. Cuando hay un óvulo y un espermatozoide que se fecundan, allí ya hay un ser humano. Comienza esta fuerza que va desarrollando el ser humano para llevarlo a plenitud. Y esa es la fuerza que hay en el reino de Dios que está en las cosas y que nosotros tenemos que poner confianza en ello. No dependen las cosas de nosotros. Si dependieran de nosotros, tenemos que estar 24/7 delante de las cosas y sabemos muy bien que no puede ser así. La catequesis a los niños se va haciendo un poco a la vez, y esa semilla va saliendo. Así la predicación y así todo va saliendo poco a poco. Toda la fuerza del reino sale poco a poco y no depende del ser humano, aunque sí depende del esfuerzo del ser humano, pero no depende completamente del ser humano porque el reino de Dios tiene fuerza en sí mismo y va creciendo y se va abriendo paso. Y también, sobre todo, con la parábola de la semilla de mostaza.
este ejemplo de cómo muchas veces lo más pequeño o lo más vil, lo más despreciable, a veces pasa a ser lo primero. De hecho, así comienza toda la predicación de que va a ser la piedra que desecharon los arquitectos, se ha convertido en la piedra angular, Cristo mismo. Cristo, hombre sencillo, hombre simple, tratado como gusano y echado a la muerte, y muerte vil, de cruz. Sin embargo, se ha convertido en la base para todo el crecimiento de la nueva humanidad. Así, pequeño, fue enterrado y grande se hizo y glorioso. Comenzando por él, también así todo lo que es del reino. Nuestros esfuerzos. Nosotros creemos que los esfuerzos más grandes nuestros son los que van a producir más fruto, y eso no es así. El fruto depende de la fuerza del reino que está en ellos. Y hay veces que hay grandes esfuerzos que no logran demasiado, y hay veces que pequeños esfuerzos y pequeñas obras que son las que levantan el reino. Y fíjense, ese es el misterio del reino que está Jesucristo tratando de explicar en parábolas, como se anunció el profeta, que hablaría a su pueblo en parábolas, para que no entendiendo, ni vean, ni oigan, ni entiendan, no puedan entender. Son los discípulos los que se les va a explicar las parábolas para que puedan comunicar. Los demás tienen oídos pero no oyen, no entienden. No tienen los oídos del reino todavía. No son capaces de sentarse a los pies del maestro para descubrir esa magia de dejarlo todo y encontrar, tenerlo todo cuando se deja todo. Eso es el reino. En el reino, ¿qué hace uno? Lo deja, y dejándolo todo le siguieron y lo tenían todo entonces. Y esa es la fuerza. Y muriendo se recibe la vida. Esa es la fuerza y la paradoja del reino. Que a veces dándolo todo es cuando más se tiene. Y el amor igual, y así todo. La fuerza que hay en la presencia de Dios misteriosa en las obras humanas, en nuestras obras por pequeñas que sean, si están acompañadas de la mística y la fuerza del reino de Dios, la fuerza del Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. A veces son los pequeños gestos los que van a cambiar la humanidad. Nosotros queremos que la humanidad se cambie a fuerza de grandes esfuerzos, de una guerra o de una especie de lucha. Y el Señor dice, no, salgan y siembren. Siembren y el reino va a crecer. Sean luz, sean sal, hagan lo suyo. No se crean que eso depende de ustedes. Ustedes tiren la semilla, ustedes hagan el esfuerzo. Lo demás le toca a Dios. Él es el sembrador, Él es el que va a cosechar, y va a cosechar en la medida en que hayamos dejado que la semilla del reino crezca en nuestras vidas y pueda producir los frutos necesarios. Ojalá que podamos nosotros descubrir esa fuerza del reino, para que podamos descubrir la belleza de ser un creyente, la belleza de creer, la belleza de saber que Dios ha creado el ser humano y hemos sido creados para alabarlo, para bendecirlo. Hemos sido creados no solamente para ser hormigas que están ahí todo el tiempo nada más que matándose, sino que seamos capaces de ser obreros del reino, que seamos capaces de alabarlo, seamos capaces de vivir a sus pies. Y seamos capaces también de sacarle partido a la comunión con Él. Si no hacemos eso, no somos sus amigos, somos siervos, no amigos. Y el reino es el que les pertenece a los que son amigos de Jesús, a los que ya no les llama siervos, que no saben lo que hace su maestro. Son amigos del reino y trabajan con Él. Amigos del novio también, como lo es el mismo San Juan Bautista. Pidamos al Señor dejar de ser incrédulos. ¿Cuánta gente que vive simplemente para la vida, para enfrentarse a una vida mediocre y morir en ella y no proyectarse a la vida eterna? Tenemos que aprender a evangelizar, a anunciar, y en la medida en que sepamos cuánto ama Dios el alma y cuánto odia, Satanás odia el alma y cuánto quiere hacerla perder, en la medida que descubramos esa lucha, nosotros entenderemos lo importante que es evangelizar y no dejar a la gente en la oscuridad, si es que nosotros tenemos la luz. Primero pedir nosotros la luz y después también saberla llevar a los demás. Tenemos muchas veces poco hábito de evangelizar, porque no sabemos lo importante que es llevarle a Cristo a una persona que es capaz de cambiarle la vida, no en esta, sino sobre todo en la venidera. Un alma para la vida eterna es suficiente esfuerzo válido por toda nuestra vida. Pidamos entonces al Señor que el misterio del reino
nos arrope, podamos vivir como hombres y mujeres del reino, seamos capaces de confiar y podamos soltar un poco de aquello que nos sobra, podamos compartirlo con los que lo necesitan y podamos descubrir la riqueza que pertenece a los que son del reino de Dios. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a elevar nuestras súplicas confiadas al Dios de la vida, al Dios del reino. Para que conceda la paz, la libertad y la unidad a la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que manifieste a todos su bondad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que guarde de todo mal a los que están en peligro, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que se apiade de nosotros, pecadores, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por el alma de Ana Mercedes, Celia, Luis Alejandro, Roberto y Esther, para que el Señor los acoja en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, David José, Máximo, Jeremías, Ramona, Fabián y esa familia que vive con COVID, para que el Señor se les acerque y los bendiga y los conforte, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, las ponemos a tus pies y te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el Bendito Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para Para la alabanza alabanza y y gloria gloria de de su tu nombre, nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos cielo. gracias al Señor nuestro Dios. Es Es justo justo y y necesario. necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo el Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firme esperanza. Por eso, junto a los ángeles y santos, te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado su pasión, tomó el pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Papa Francisco, de mi indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Ana Mercedes, Celia, Luis Alejandro, Roberto, Esther y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así junto a María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza en nuestro Padre del cielo que nos ama, vamos a dirigirnos a Él con la oración que el mismo Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesús, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, este es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos ahora a hacer la fórmula de San Alfonso, María Ligorio, para comulgar espiritualmente, sobre todo que en este tiempo es tan difícil para tantos participar de la comunión sacramental. Cerremos los ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Amén. Caritas Christi, Caritas Christi, urget nos. El amor de Cristo nos apremia al pensar. El amor
Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos en este camino de fe que hacemos en medio de la bruma de la pandemia, pero con la luz de Cristo por delante que ilumina nuestro camino. Sigamos adelante, no nos desanimemos como dice la palabra hoy, y pongamos en Él la confianza y en la fuerza del reino que está en medio de nosotros. El Señor esté con ustedes, Con tu espíritu. y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.